en este santo lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia hermosa y la dirección de su Espíritu. Permita a Dios que en esta hora su Espíritu bendito nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que todo, Señor, todo lo que estudiemos sea para la gloria de su nombre. Y cada uno de nosotros pueda tener un encuentro real, un encuentro personal con Cristo Jesús. Dirija, Señor, al predicador, que no sean palabras de hombres, sino palabras de Jehová, para la gloria de Jehová. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando conocí la iglesia, uno de los libros que más me impresionaron fue el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Al pasar el tiempo en la universidad tuve que trabajar también enseñando estos libros. Pero descubrí, durante todo este tiempo, la belleza y la grandeza del libro de Apocalipsis. Aunque Apocalipsis significa revelación y se llama la revelación de Jesucristo, el libro tiene mucho que ver con el santuario, esencialmente. Pero también es fundamentalmente y en forma estructural una cristología. Es un estudio del Señor Jesús. Y si usted sigue buscando en el libro y se profundiza, encuentra una neumatología, un estudio del Espíritu Santo. Por eso la serie la hemos llamado El Espíritu del Apocalipsis en la Familia. El Espíritu del Apocalipsis en la Familia. Cuando usted descubre la cristología, esencialmente tiene que descubrir el estudio del Espíritu Santo. Hoy vamos a trabajar solo con una frase que aparece en el versículo 2. Porque si entendemos esa frase, tenemos un buen punto de partida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 dice: y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La frase, el testimonio de Jesucristo, es la llave para entender Apocalipsis. ¿Por qué? Número 1, el autor del libro de Apocalipsis es Juan, el discípulo amado. Número 2, Apocalipsis viene como uno de 5 libros que Juan escribe. Y de hecho es el quinto de los 5 libros. Juan escribe un evangelio que no es sinóptico, no tiene la misma visión de los anteriores, es un evangelio teológico. Y Juan escribe ese evangelio porque en ese momento de la historia de la iglesia cristiana, la piedad práctica se estaba cayendo y muchas herejías estaban inundando la iglesia cristiana. La iglesia estaba siendo amenazada con desaparecer, aún en el primer siglo. Juan escribe su evangelio para dejar bien claro quién es el Señor Jesús. Fundamentalmente mostrar, y es clara y en forma específica, que Cristo es Dios. Por eso comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne. En otras palabras, en el mismo capítulo 1 dice: voy a hablar de Jesús. Y todo el trabajo de Juan es colocar a Cristo en su lugar. Dios que se hizo hombre. Parece que no fue suficiente el libro de San Juan. Entonces escribió Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Pero tal parece que para el cielo no fue suficiente todavía. Así que le dan entonces la revelación de Jesucristo. Le dan el libro de Apocalipsis. 5 libros con un solo tema. Y el tema, la persona de Jesús. Fundamentalmente, la divinidad de Jesús. Esencialmente, vida y obra del Señor Jesús. En el Apocalipsis entonces encontramos la grandeza y la belleza, que el cielo entero está interesado en la humanidad. Por eso esencialmente el libro tiene que ver con el santuario. Y fundamentalmente el libro tiene que ver con Cristo. Y esencialmente tiene que ver con el Espíritu Santo. Descubrir el Espíritu Santo es la pasión que nos llevará 2 semanas de trabajo o de estudios. Cuando leemos el libro de Apocalipsis tenemos que pensar en lo que se llaman escuelas de interpretación. Hay fundamentalmente 3 escuelas de interpretación. ¿Qué cosa es una escuela de interpretación? Es una manera de entender el libro, una forma de explicar el libro. Hay una escuela que le llaman preterista, pretérito, pasado. Estos dicen que todo el Apocalipsis ya se cumplió, que ya todo eso pasó. Hay otra escuela que dice que no, es la escuela futurista. Dicen que las cosas se van a ocurrir en el futuro, que todo el libro se cumplirá en el futuro, pero un futuro que nunca llega. Pero hay una escuela que se llama historicista. ¿Cómo se llama? Y esta escuela dice que el Apocalipsis tiene eventos que ocurrieron en el pasado,
eventos que se cumplen en el presente y eventos que se cumplirán en el futuro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, mire lo que dice. Apocalipsis 1, 19. Dice el verso 19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Pasado, presente, ¿y qué cosa? Y futuro. Recuerde que no vamos a hacer una cristología. Y recuerde que no vamos a hacer un estudio del santuario. Recuerde que vamos a hacer un estudio del Espíritu Santo. Sin embargo, es imprescindible poner las bases. Y las bases comienzan con la frase, el testimonio de Jesucristo. Siendo que Juan escribió 5 libros para hablar de la persona de Jesús, es fundamental que el personaje central del Apocalipsis, que es Cristo, hable acerca de lo que vino a hacer. Y no solo eso, sino que Juan dé testimonio del testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que el mismo Cristo tiene que decirnos quién es Él. Y el mismo Cristo tiene que decirnos quiénes hablan acerca de Él. Y tenemos que conocer el testimonio de lo que Cristo dice que dicen acerca de Él. De manera, un lío, ¿verdad? De manera que entendiendo eso, podemos poner base sólida para lo que viene después. ¿Les parece bien si comenzamos? En el libro de San Juan, en el capítulo 5, allí comienza la belleza del estudio de hoy. San Juan, capítulo número 5. Aquí habla el Señor Jesús. Recuerde que en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2, Juan habla del testimonio de Jesús. San Juan, capítulo 5, versículo 31. Mire qué cosa linda. Juan 5, 31. Dice el verso 31, dice el Señor Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Oiga, sería bueno entender la palabra testimonio. ¿Qué cosa es un testimonio? El testimonio es la declaración que hace un testigo. ¿Y quién es un testigo? Un testigo es alguien que fue parte o vivió una experiencia o estuvo presente ante o delante de un acontecimiento. El testimonio es la declaración que hace el testigo acerca de un evento en el cual él participó. Cristo viene a hablar ahora acerca de él y dice, bueno, yo no voy a dar testimonio de mí mismo. Otros son los que van a dar testimonio de mí. Y para dar testimonio de Cristo, los que lo van a hacer tienen que conocer a Cristo. Porque usted no puede dar testimonio de quien usted no conoce. Versículo número 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Me gusta este versículo 33 porque Cristo comienza a decir quién es el primero que da testimonio acerca de él. Veamos los 4 testimonios y vamos a estudiarlo y ahí se nos irá todo el tiempo. Número 1, versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio acerca de la verdad. Cristo está hablando de Juan el Bautista. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Número 1, Cristo dice que Juan el Bautista da testimonio acerca de él. Número 2, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Número 1, Juan el Bautista. Número 2, Dios el Padre. ¿Qué estamos haciendo? Si el Apocalipsis da testimonio de Jesús, alguien autorizado, alguien con una buena credencial, alguien con poder en su palabra, alguien con un testimonio poderoso, alguien con una vida intachable, alguien conocido, tiene que hablar acerca de él. Alguien con autoridad. Y él está diciendo aquí que Juan el Bautista dio testimonio de él. Y está diciendo que el Padre dio testimonio de él. Y no solo eso, el Señor Jesús sigue hablando. Versículo 39. Dice el 39,
escudriñad las Escrituras. ¿Qué dice ahora? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién más da testimonio de Jesús? Las Escrituras. Cada uno de estos testimonios tenemos que estudiarlo en un momento. Dice el Señor Jesús, versículo número 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Quién le dan testimonio de Jesús? Número 1, Juan el Bautista. Número 2, el Padre. Número 3, las Escrituras. Y número 4, Moisés. Número 1, el pueblo aceptó a Juan el Bautista como un profeta. Número 2, el pueblo no tiene ningún problema con el Padre. De hecho, la Shema Israel dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que no tienen problema con el Padre. Número 3, tampoco tienen problema con las Escrituras, es decir, los escritos del Antiguo Testamento, y ya veremos en un momento detalle de esa frase. Y número 4, jamás van a rechazar a Moisés. De modo que Juan registra en su evangelio que el testimonio de Jesús está apoyado por Juan el Bautista, por Dios, por las Escrituras y por Moisés. Alabado es el nombre de Dios. No se está inventando nada. Por eso hay que conectar el Apocalipsis con los libros de Juan para entender el Apocalipsis. Juan, el Evangelio, Juan, las 3 cartas son acotaciones, explicaciones de detalle del libro de Apocalipsis que usted no puede dejar de lado. Se llama evidencia interna. ¿Cómo se llama? Pregunto, ¿dio Cristo testimonio? Sí. ¿Cuál fue el testimonio de Cristo? Cristo testificó que Juan testificó de él, que el Padre testificó de él, que las Escrituras testifican de él y también testificó que Moisés testificó de él. Alabado sea el nombre de Dios. Por tal razón, estas 2 semanas son muy importantes, porque no son cuestiones de los hombres, sino cuestión de Dios. Aquí me detengo. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Es fundamental que usted conozca, que usted comprenda, que usted entienda, que usted sepa los fundamentos de la fe que tiene. ¿Por qué? Si la fe que usted tiene no está fundada o fundamentada en la palabra de Dios o en la persona de Dios, entonces su vida es completamente una monotonía, una repetición, una vida mediocre, una vida sin poder, y entonces usted estaría ofendiendo la presencia de nuestro Dios. ¿Puedo hacer algunas preguntas difíciles? ¿Sí o no? ¿Las hago o no las hago? ¿Le va a doler? ¿No importa que le duela? ¿La puedo hacer? ¿Creemos en un Dios todopoderoso? ¿Sí o no? ¿Que sustenta todo el universo? ¿Que hace milagros y maravillas? ¿Un Dios creador? ¿Sí o no? La pregunta es, si tenemos fe en un Dios tan poderoso, creador del universo, para quien nada es imposible, ¿por qué tenemos una vida cristiana tan pobre, tan flaca, tan frágil, tan bochornosa? ¿Qué está pasando? ¿Los apóstoles y discípulos de Jesús vivieron vidas victoriosas? ¿Gloriosas vidas? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Hizo Dios maravillas? Entonces algo está pasando con nosotros. Necesitamos corregirnos delante de Dios. No es asunto de doctrinas, ni de más libros, ni más teología. Es un asunto de relación. Cuando Jesús habla del Padre, habla de alguien que Él conoce. Cuando Juan el Bautista da su testimonio, y lo veremos en un momento, Juan Bautista no nos habla de lo que leyó en un libro, nos habla de alguien que Él conoció. Trabajemos con eso. Ahora debemos estudiar, número 1, el testimonio de Juan. Número 2, el testimonio que da el Padre. Número 3, el testimonio de las Escrituras. Y número 4, el testimonio de Moisés. Y esos 4 testimonios acerca de la persona de Jesús. Entendiendo eso, entenderemos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se presta a que usted se pase el tiempo bregando con animales. Es la zoología del libro. Pero nunca que se pase el tiempo bregando con animales tiene buenos resultados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos a trabajar con el testimonio de Juan. En el capítulo 5, versículo 33 de San Juan, Jesús dijo: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿A quién enviaron? Enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué dice San Juan 14:6? Jesús dijo: yo soy
El camino, ¿y qué más? Y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan dio testimonio acerca de Jesús. El testimonio de Juan enfocaba a la persona de Jesús. San Juan 1, 6 al 9. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Deberíamos estudiar la frase, vino por testimonio. ¿Quiénes dieron testimonio acerca de Juan? Número 1, el Padre, en Malaquías capítulo número 4, versículos 5 y 6. ¿Quiénes dieron testimonio de Jesús? Jesús, San Mateo capítulo 11, San Mateo capítulo 17. ¿Quién más dio testimonio acerca de Juan el Bautista? Gabriel, San Lucas capítulo 1. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No hay tiempo para estudiar todo eso, porque entonces se nos iría el asunto en la introducción. Pero esos tres dieron testimonio acerca de Juan el Bautista. El Padre habló de Juan el Bautista como el Elías que había de venir. El Señor Jesús dijo, y si ustedes quieren, ese es el Elías que había de venir. Y entonces Gabriel le dijo al padre de Juan, a Zacarías, que ese muchachito, que ese bebé, nacería para ser el heraldo del Mesías. Y le dice Gabriel en el versículo 19, capítulo 1 de San Lucas, yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para decirte estas cosas. Esto viene de Dios. Por eso Juan el Bautista vino por testimonio del Padre, del Hijo y de Gabriel. Y vino para dar testimonio. ¿Testimonio de quién? De Cristo Jesús. Y es lo que tenemos que estudiar. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era, ¿qué cosa dice? Primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Por qué Juan dice de su plenitud? ¿A qué plenitud se refiere? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos rapidito. Mire quién es este Jesús del que está hablando Juan. Esto es profundo y maravilloso. Dice el versículo 15, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, prototokos, el principal, la esencia creadora, el que tiene el poder para crear todo. ¿Y qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que ha sido hecho por él fue hecho y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está diciendo Juan? Cristo es el supremo creador de todo. Cristo es el principal creador. Cristo es el que sustenta y sostiene todo. Versículo 16, Colosenses 1. Dice el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. 17. Y él es, ¿qué cosa? Antes de todas las cosas, y todas las cosas en él, ¿qué dice? Subsisten. Él sostiene todo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la pregunta es esta. Si sostiene todo, si creó todo, si ha hecho todo, si es el todo y tú eres de él, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué esa vida tan miserable? ¿Por qué esa vida cristiana tan pobre? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Seamos honestos, ¿sí o no? ¿Verdad que tiene que haber un cambio en la vida suya? Cuando llegué a esta iglesia tenía 18 años. Yo no vine a buscar muchachitas bonitas, ni a enamorarme de ninguna mujer. Yo vine porque quería conocer a Dios, quería conocer a Jesús. Y de verdad que había muchas niñas lindas en la iglesia que vine. Pero yo no tenía ojos para eso. Yo vine a conocer al Señor. Y le dije al Señor, si usted es real, yo lo quiero conocer. Y uno de los primeros libros que estudié fue Apocalipsis. Y doy gloria a Dios que conocí a Cristo Jesús. Desde ese día, mi vida ha sido completamente distinta. Ya tenemos 31 años caminando juntos. Pero me he dado cuenta que es imposible ser igual, conociendo real
completa, profunda e íntimamente a Dios. Usted no puede ser igual. ¿Cómo me dice usted a mí que lo está sosteniendo el creador del universo, el todopoderoso Dios, el que sustenta todo, el dueño, señor de todo, y usted sigue siendo la misma mujer, la misma cosa? ¿Cómo es posible eso? Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿O puede ser? No. Una pregunta, ¿necesita un cambio en su vida? Disculpen, yo no voy a venir a entretenerlo. Vamos a estudiar la Biblia. Y usted no puede ser la misma figura, la misma persona. Cuando Cristo viene a un corazón, transforma la vida. Cuando el Espíritu Santo llena un corazón, cambia y transforma todo el ser. ¿Es así o no es así? ¿Cómo le llamaban a Juan el discípulo amado? Le llamaban hijo del trueno. Y después, ¿cómo le llamaron? Maestro de santidad. ¿Saben lo que significa eso? ¿Recuerdan en Samaria, cuando no aceptaron a Jesús, lo que Santiago y Juan le propusieron a Jesús? Esos tipos eran violentos, ¿eh? Señor, pero muy tranquilo, viene muy frío. Señor, tú quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y lo queme a todos. Ese abusador. Y le dice Jesús, tú tienes que estar loco, Juan. Tú no sabes el espíritu que tú tienes en este momento. ¿Qué espíritu tienes en ese momento, Juan? El otro espíritu, compadre. La pregunta es, ¿qué espíritu tenemos en este momento? Yo quiero detener mi minutito aquí a ver si se entiende por dónde quiero ir. ¿Verdad que necesitamos al Señor Jesús? Amén. Seamos honestos, hermanos queridos. ¿Verdad que lo necesitamos? Amén. Necesitamos un cambio en nuestras vidas. ¿Verdad que si seguimos en este indiferente espiritual muchos se pueden perder? Hasta nuestra propia familia. Es tan doloroso este asunto que a la gente ni siquiera le importa su propia familia. Padres y madres indiferentes al crecimiento espiritual y no le importa que los bebecitos se le pierdan. Eso es criminal. Y yo hago la pregunta fuerte, ¿le gustaría a usted en estas 2 semanas que el Señor le cambie y le transforme la vida? ¿A cuánto les gustaría? ¿Usted lo está diciendo de corazón? Sinceramente. Amén es una palabra poderosa, déjeme decirle. Amén es una variante del verbo fundamental de la palabra fe. Amén es una variante de amán. Amán es el verbo hebreo principal para la palabra fe. Amán significa certeza, certidumbre, confianza. Significa firmeza y significa seguridad. Amén entonces significa es así lo que quiero decir. Bien, amén. Fantástico. Y significa también que me corten el cuello si no lo hago así. Amén también, ¿verdad que sí? Vamos a trabajar, pero es verdad que la Biblia es sabrosa. Amén. ¿Es buena o no es buena la Biblia? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Recuerde que estamos hablando del testimonio de ¿quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista está dando testimonio acerca de Jesús. Y Juan dice, capítulo 1, San Juan capítulo 1, recuerde que estamos hablando del testimonio de Juan el Bautista. Cristo dijo, Juan el Bautista dio testimonio de mí. Estaba en el capítulo 1, donde Juan nos habla de la plenitud de Jesús. San Juan capítulo 1, versículo número 23. Dice Juan 1, 23. San Juan capítulo 1, versículo número 23. Ya leímos el 15, donde él dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo, ¿quién? El profeta Isaías. Juan dice, yo solamente soy el que anuncia el que ha de venir. Por eso Jesús dice, ustedes le preguntaron a Juan y él dio testimonio de mí. Le dijo quién era yo. Le dijo a ustedes que yo soy el Señor.
Por eso David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando usted lee el Salmo número 2 y ve que habla del ungido, se da cuenta de cómo los reyes y los grandes de la tierra se pelean contra Jehová y contra su ungido. Y cómo al final Dios se burla y se ríe de ellos, porque al final toda la autoridad estará en el ungido. Final del capítulo número 2 de Salmos. De modo que quien viene es el Dios Todopoderoso. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 14, dice que la virgen tendría un hijo y el niñito sería llamado Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice que será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan dice, yo estoy dando testimonio, no de un profeta, estoy testificando, no de un hombre. Estoy dándole testimonio del Dios Todopoderoso que viene a la tierra. Y Cristo dice, ese testimonio de Juan fue acerca de mi persona. Yo soy Él. Y por eso Apocalipsis es tan importante. Aquí me detengo un minutito. ¿Son lindas estas evidencias para nuestra fe? ¿Sí o no? Permita Dios que nuestra vida pueda despertarse antes que sea demasiado tarde. Y mire qué cosa linda el testimonio de Juan. Cada frase, cada porción del testimonio de Juan es estudio para mucho tiempo. Para mucho tiempo. Miren, por ejemplo, otra vez, testimonio de Juan, versículo 29. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero de Dios? ¿Quién es ese Cordero de Dios? Cristo Jesús. Yo no me quiero emocionar, pero ustedes se han dado cuenta que cada frase es para uno pasarse una media hora. ¿He aquí quién? El Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. El verbo que aparece, quita, quitar, significa que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. ¿Se acuerdan en Isaías 53? Que dice, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. ¿Quién es ese siervo sufriente? Cristo Jesús. ¿Quién es ese Cordero? Cristo Jesús. ¿Quién cargó sobre sí todos nuestros pecados? Cristo Jesús. ¿Quién clavó en la cruz del Calvario nuestros pecados y maldades? Cristo Jesús. Juan está diciendo, este es el Cordero de Dios. Este es el Salvador del mundo. Este es el que viene del cielo. Y eso nos llevaría un buen tiempo. Si tenemos tiempo, cuando trabajemos con el testimonio de Dios, vamos a volver sobre esto, porque Dios hace una declaración interesante cuando Cristo es bautizado. Y bien profunda la declaración y bien hermosa. Recordemos de dónde venimos. Recuerde que estamos estudiando que Cristo habló, Juan habló del testimonio de Jesús. Y Jesús da su testimonio en San Juan capítulo 5 diciendo, número 1, que Juan el Bautista da testimonio de él. Número 2, que el Padre da testimonio de él. Número 3, la Biblia da testimonio de él. Y número 4, que Moisés da testimonio de él. Si entendemos esos testimonios, entonces podemos confiarle nuestra vida a Jesús, porque es un testimonio poderoso, seguro y cierto. Nuestra fe no es una posibilidad, ni una casualidad. Está asegurada y garantizada por la palabra de Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice el versículo número 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso conocer a Jesús? ¿Le gustaría a usted tener una experiencia personal con Jesús? Juan dice, yo no le conocía. Y dice, el que me envió a bautizar me dijo, en otras palabras, hablé con Dios. Dios me explicó. Mira Juan, sobre quien vea descender
el Espíritu Santo y permanece sobre él, él es. ¿Recuerdan cuando bautizaron a Cristo Jesús? ¿Recuerdan cuando bautizaron a Jesús? ¿Quién vino en forma de paloma plateada? ¿Y quién reposó sobre Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y quién quedó permaneciendo sobre Jesús? El Espíritu Santo. Juan dice, yo lo vi. A mí no me lo contaron. Yo estaba allí. Yo fui testigo de lo que estaba pasando. Cuando usted vive una experiencia, cuando usted vive una situación, nadie se la puede contradecir. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y eso pasa en la vida cristiana. Dios no quiere que nosotros estemos trabajando en una experiencia prestada. Pablo tuvo una bonita experiencia. Pedro tuvo una bonita experiencia. Y todos los hombres de la Biblia y mujeres tuvieron maravillosa experiencia. Pero usted no puede alimentarse de lo que ellos se comieron. ¿O sí? ¿O sí? Coma usted también. El relato bíblico nos motiva a tener la experiencia que ellos tuvieron. ¿Es el mismo Dios o no? ¿Sí o no? Pero hemos creado patrones de pensamiento equivocados, pensando que como Pablo venció, ya yo no tengo que vencer. Espérate un momento. Que Pablo vivió la experiencia y yo me gozo en lo que Pablo vivió. ¿Qué te pasa a ti? Si Pablo lo vivió, tú también lo puedes vivir. ¿No es el mismo Dios de Pablo? A ver, ¿sí o no? La Biblia se escribió para motivarnos a nosotros a vivir la experiencia que esos hombres y mujeres vivieron con el Dios Todopoderoso. ¿Podemos vivirla en el siglo XXI? ¿Podemos o no podemos? ¿Cuánto creen que sí podemos? ¿Cuánto creen que Dios sí quiere hacer cosas grandes en su vida? Yo quiero ver en pie a todos aquellos que creen que Dios sí puede. Vamos a ponernos claro, un pequeñito examen. Juan dio su testimonio acerca del Señor Jesús. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan dice, no hay nada que poner en entredicho. Este es el Hijo de Dios. Se pueden sentar, muchas gracias. Número 2, Jesús dijo que el Padre dio testimonio acerca de él. San Juan capítulo 5, versículo 37. San Juan 5, 37. Dice el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. En el libro de San Mateo, capítulo número 3, versículo 17, mire quién habló allí. Veamos el testimonio de Dios. San Mateo, capítulo 3, versículo número 17. San Mateo 3:17. Dice el verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Número 1 y 2. Número 1, mi Hijo amado. Número 2, en quien tengo complacencia. Esto ocurrió en el bautismo del Señor Jesús. Pero veamos algo más. San Mateo capítulo 17, versículo 5. Ahí habló Dios. Mateo 17, 5. Dice el versículo 5. San Mateo capítulo número 17, versículo 5. ¿Cómo dice? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Y qué cosa? Y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso fue en el monte de la transfiguración. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién está dando testimonio? Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿A quiénes les está hablando? A los hombres. ¿Qué les está diciendo? Eso viene más adelante. Sigamos. San Juan capítulo 12. Testimonio de Dios. San Juan capítulo 12. Versículo 28 en adelante. Mire qué cosa linda. Estas son las evidencias. San Juan, capítulo 12, versículo 28. Dice el 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado. ¿Y qué cosa? Y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían
un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y yo le pregunto a usted, esto fue en ocasión cuando vinieron un grupo de griegos que querían conocer a Jesús. Número 1, en el bautismo Dios habló. Número 2, en el monte de la transfiguración Dios habló. Y número 3, ante estos extranjeros que vienen a conocer a Jesús, Dios habló. A pesar de que algunos, al oír la voz de Dios, lo que oyeron fue un trueno, pero hubo otros que sí entendieron la voz de Dios. Es bueno saber que cuando la gente oye la voz de Dios, algunos solo oyen un trueno. Pero hay personas fieles que oyen la voz de Dios. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo número 10. Jesús dice, San Juan capítulo 10 versículo 25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Jesús oyen su voz. Las ovejas de Jesús oyen la voz de Dios. La pregunta es, ¿de quién eres tu oveja? Si eres oveja de Jesús, escucharás la voz de Dios. Escucharás la voz de Jesús. Y yo pregunto, ¿testificó Dios? Sí, Señor. En el bautismo, en el monte de la transfiguración y también cuando los griegos vinieron a visitar. ¿Por qué es importante esto? Porque si esto no es así, Apocalipsis no tiene sentido. Pero si estas evidencias son así, entonces el libro tiene todo sentido. Alabado sea el nombre de Dios. El fundamento del libro, número 1, la palabra de Dios. Número 2, Dios mismo. Número 3, Moisés. Número 4, Juan el Bautista. El testimonio de Jesús. Aquí me detengo un minutito. Oiga, ¿tiene sentido esto? ¿Testificó Dios o no testificó Dios? Me gusta el testimonio de Dios. Me gusta el testimonio de Dios. ¿Por qué no nos detenemos un minutito a hablar del testimonio de Dios? ¿Le parece bien? ¿Lo vemos? San Mateo 3:17. Mateo 3:17, Jesús se está bautizando. ¿Y qué sucede allí cuando Cristo se está bautizando? Cristo se está bautizando y ¿qué dice el Padre? Se oyó una voz que decía, ¿qué cosa? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire Isaías 42, versículo 1 y 2, rapidito. Isaías 42, versículo 1 y 2. ¿Qué estaba diciendo Dios? Isaías 42, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Qué estaba diciendo Dios? Dios, que es el más grande teólogo que existe, combinó dos porciones de la Biblia. Combinó el Salmo número 2, versículo 7, con Isaías 42, 1 y 2. Dios estaba diciendo de Jesús, este es el Rey conquistador, el Mesías prometido, el todopoderoso Dios que se hace hombre. Y también estaba diciendo Dios, Isaías 42, versículo 1 y 2, este es el siervo sufriente, el que viene a derramar su vida por los pecadores. ¿Es hermoso el testimonio de Dios? A ver, ¿sí o no? Y el mismo Jesús dice en San Mateo 16, 21 en adelante, que era necesaria su muerte, necesario su sacrificio en la cruz del Calvario. Veamos el tercer testimonio de Jesús. Las Escrituras, San Juan, capítulo número 5. Recuerde, hoy estamos presentando las evidencias de todo lo que tenemos que estudiar. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice ahora? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerde que cuando Cristo dice eso, no existe el Nuevo Testamento. ¿Solo existe quién? El Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo describe él? San Lucas, capítulo número 24. Mire cómo Cristo habla del Antiguo Testamento acerca del cumplimiento en su persona. Capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en el versículo 44 de Lucas 24 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo deja bien claro que las escrituras dan testimonio de él. El Antiguo Testamento da testimonio de él en cada una de las partes en que se dividía el Antiguo Testamento. La ley de Moisés o los escritos de Moisés, los profetas mayores y menores y los salmos que incluyen Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Salmos, etcétera, etcétera. Todo el Antiguo Testamento, toda la escritura del Antiguo Testamento daba testimonio acerca de Jesús. Y número 4, el Señor Jesús dijo, San Juan 5, 45, 46, que Moisés daba testimonio de él. San Juan capítulo 5, versículo número 45 y 46. Dice el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió este. ¿Dónde escribió Moisés de Jesús? En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, ha hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta entonces, ¿se cumple la tesis de Jesús? Número 1, ¿habló Juan el Bautista de Jesús? ¿Sí o no? Número 2, ¿habló el Padre de Jesús? Número 3, ¿hablan las Escrituras de Jesús? Y número 4, ¿habló Moisés de Jesús? Entonces podemos confiar en las palabras de Jesús. Podemos confiar en el libro de Apocalipsis. Podemos estudiar este libro. Y de seguro que al encontrar el héroe del Apocalipsis, que es Jesús, encontraremos salvación y vida eterna. Yo tengo que hacer 2 preguntas antes de terminar. Pregunta número 1. ¿Le gustaría a usted tener una fe a toda prueba? Una fe que nada ni nadie la mueva. Una fe que ni el diablo la pueda mover. ¿A cuánto le gustaría tener ese tipo de fe? Recuerde que la fe es una experiencia. ¿La fe qué cosa es? Una experiencia. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, ¿qué cosa dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿La qué cosa dice ahora? Convicción. Es interesante esa palabra, convicción. Es fundamental esa palabra. Hay otra palabra en el Antiguo Testamento que juega muy de cerca con esta palabra del Nuevo Testamento. Pero si usted lee San Juan capítulo 16, versículo 8, aparece la misma palabra, Juan 16, 8. Y quiero terminar aquí. Juan 16, versículo 8. Es pues la fe, la convicción. Pero mire lo que dice Juan 16, 8. Y aquí entra el trabajo del Espíritu Santo. Dice el versículo 8. Y cuando Él venga, ¿qué cosa? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Y convicción es el mismo verbo en griego. Convencerá, convicción, son palabras forenses, son palabras legales, son palabras que se usan en los tribunales. De manera que la fe está muy ligada al tribunal divino. Cuando dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, justicia y de juicio, no está hablando de argumentos. No está hablando de un alegato, está hablando de evidencias. Por eso la palabra testimonio en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, significa presentar las evidencias a favor de Jesús. No es cuánta teología tú sabes lo que le importa al cielo. No es cuánto conocimiento tiene lo que le importa al Señor. No es cuánta cosa tú sabes, sino cómo estás viviendo. Es tu experiencia, tu vida de fe, tu vida fiel, tu vida santa,
tu vida consagrada, el testimonio del Espíritu Santo para enjuiciar al mundo. Por eso la palabra contenderá en Génesis 6:3 es el verbo clave que dice y enseña que Noé condenó al mundo. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo número 7, dice que Noé condenó al mundo. ¿Por qué Noé condenó al mundo? Por su vida fiel, por su vida santa, por su vida consagrada. ¿Cómo nosotros condenaremos este mundo? Por la convicción, por la experiencia, por la vida santa, la vida consagrada que el Espíritu usará para mostrarle al mundo que está perdido. Eso es lo que producirá fe en ellos. Ellos no creerán lo que diga el predicador. Ellos creerán lo que viva la iglesia. No importa que el predicador traiga polvo de estrella. No importa que traiga lo que traiga. Si la iglesia no vive esa experiencia, la gente no creerá. ¿Es así o no es así? Así que en este día, en esta hora, lo primero que tenemos que pensar no es cuántos sermones recibiremos, sino cuán dispuestos estamos a vivir lo que Dios quiere que vivamos. Ese es el punto. Porque si usted decide ponerse en la mano de Jehová, no hay diablo que pueda. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se atreven a tomar esa decisión? ¿Se atreven a tomar esa decisión? ¿Usted se atreve a romper su agenda para seguir la agenda de Jehová? Póngase en pie si es verdad. Usted, donde quiera que esté escuchando en este momento, a través de la radio, a usted también le lanzo el desafío. Atrévase a aceptar el testimonio de Jesús. Atrévase a entregarse en las manos de Jesús. Atrévase a darle a Jesús la oportunidad de guiar y dirigir su vida. Y entonces el Santo Espíritu vendrá sobre usted, guiará sus pensamientos, guiará sus palabras, guiará sus acciones. Cambiará sus patrones mentales, cambiará sus enfoques mentales, sus esquemas mentales, cambiará su mente, le dará la mente de Cristo y tendrá una vida victoriosa. Permita a Dios que esa sea la experiencia de cada uno de los presentes y también de los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y para que esto sea una realidad, oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el testimonio de Jesús. Gracias porque las palabras de